Muy bien, decíamos antes, en el bloque anterior, un tema sumamente complejo, delicado y por sobre todo triste, particularmente por la persona que hoy aparece en los cuadros, en los medios de comunicación, en las publicaciones e incluso en una carpeta fiscal abierta de oficio por el Ministerio Público como presunto victimario. Cuando imágenes que ya se están viralizando en redes sociales dan cuenta de que él, hace cuestión de días, horas tal vez, era víctima de sus pares. Lo que hoy día se conoce con la nomenclatura de bullying. Estamos hablando de este chico que realizó una lista de 19 compañeros a los que no se sabe si lo iba a hacer o no, pero él en el texto decía que se iba a vengar, es decir, que iba a atacar contra la integridad física de estas personas. ¿Cómo abordar casos como estos cuando la víctima termina siendo victimario? Buenos días. La señora que está con nosotros es de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, profesional psicóloga, y queríamos consultarle precisamente cuál es el abordaje que se le tiene que dar a estos casos. Y una de las cuestiones principales es no pasar de largo. Cuando ocurren estos hechos, por suerte ya tienen las instituciones los componentes de los cuales tendrían que abordar urgentemente, como serían los consejeros o psicólogos del colegio, ¿verdad? Sí. Primeramente yo creo que, como en todas partes y como ya se habla, es escuchar al adolescente que está siendo víctima y también no descuidar en todo momento al victimario, que muchas veces es víctima en otro contexto y replica ese comportamiento en un contexto escolar. El tema es el poder y poder hacer uso del mismo, valga la redundancia, ¿verdad? Pero en todos los casos, lo primero es cuidar de no revictimizar, de no hacer la persecución como se está haciendo ahora. No está mal que se aborde el tema porque es un tema delicado, pero la difusión y el ataque es lo que se cuestiona. Es decir, que nosotros como medio de comunicación, por ejemplo, no expongamos las imágenes del chico, los videos que están circulando donde él es víctima de bullying. Sí, o sea, el tema principal es proteger la imagen de todos los chicos, de él y de los demás. Compañeros. Claro que las instancias deben hacerse cargo del caso y del proceso, pero en lo posible no difundir. Es más, se expone no solamente al chico, sino a toda la familia, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Imagínate vos en ese lugar, que sea tu hijo. Esas cuestiones son muy sensibles y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad con respecto a eso. Ya, eso desde el punto de vista del abordaje que damos los medios en cuanto a la difusión de casos como estos. Ahora, ¿qué tiene que hacer la comunidad educativa del colegio donde asistía ese chico? Y también hasta el Ministerio Público, porque si bien ellos pueden tener una lectura de intentar evitar la comisión de un hecho punible, gravoso como es el homicidio, ¿cómo abordar desde la perspectiva en que se sabe por los antecedentes y los datos de contexto de que este sujeto, supuestamente el victimario, estaba siendo víctima del acoso de sus pares? ¿Cómo darle también contención a este chico que decíamos nosotros en la mesa, un tiempo atrás recibía la presión de sus compañeros, ahora deberá soportar la presión de un proceso penal abierto en su contra? ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? ¿Qué tipo de apoyo se le da al chico y también a la familia? Bueno, desde la institución, como te decía, existe también límites. Hay un primer abordaje y existen componentes dentro de lo que sería la institución que aborden estos temas, y en general se trata de la siguiente manera: se llama reuniones a los padres, se hace entrevista con los chicos. Dentro de lo que es lo legal, una vez que ingresa dentro del sistema ya tiene otro trato, o sea, ellos va a correr la investigación. Pero hay muchas cuestiones de base y tienen que ver con nuestra sociedad actual y el tema del acceso a la información, a qué tipo de información ellos acceden, porque por más que esto se haya iniciado, tengo entendido, en forma de juego, ¿verdad? ¿Qué tipo de juegos están accediendo a ellos? Los filtros dentro de las redes sociales, porque tiene 15 años, que los controles parentales hasta qué punto se están utilizando o no, ¿verdad? El acceso a eso, porque tenemos que ser responsables, también no podemos echar toda la culpa a los padres. Muchas veces los padres no manejan estos sistemas de protección. ¿Dónde se ofrece la protección parental? ¿Cómo es el programa para que use determinadas cuestiones? ¿O para qué vamos a irnos lejos? El tipo de programación en horas de protección al menor, porque tengo entendido que esto tiene que ver también con animes y otras cuestiones, ¿verdad? Sí. Que hacen a lo que el mundo de los adolescentes ahora y el consumismo, que es lo que le ofrece
como diversión, y los espacios alternativos de diversión, eso es lo único que hay, no hay otra cosa. O sea, lo que usted me está diciendo, básicamente se desprende de que hay un descuido por parte de los adultos hacia los menores, quizá no estableciendo los límites que siempre son necesarios y dando demasiada libertad a los chicos que hoy por hoy estamos con la euforia de las redes sociales, internet y recibiendo todo tipo de información que a veces puede ser mal asimilada y puede provocar efectos como estos. Y no me atrevería a decir darle demasiada libertad, sino no darle suficiente tiempo. La libertad es inherente, o sea, todos somos libres. El establecer límites con respecto a la dinámica de lo que es la disciplina en la educación es muy interesante y muy importante, ¿verdad? Pero hasta qué punto uno ejerce ese control en un medio en el cual está abierto, porque ahí se accede a todo y es inmediatez. O sea, yo busco, pongo en un link, googleo y ya está. El tema nomás es ese, a lo que me refiero es que la dinámica en sí, la falta de tiempo de los padres, la compensación con cosas, no estamos diciendo en este caso específico, pero hace al componente, es un factor que suma. El bullying es maltrato que existió siempre. Sí. Tal vez ahora es más notorio, tal vez ahora hacemos más caso de esto, tal y vez se ahora más. Sí, hay medios en los cuales podemos ver, como vos decías, hay grabaciones, hay videos, hay cuestiones como esa, pero está, el tema es justamente ver y poder intervenir al respecto. Ahora, ¿se puede manejar como una hipótesis, si ustedes los entendidos en materia de la conducta humana, de que este chico en realidad lo que haya pretendido es sencillamente intimidar a estos compañeros que lo estaban amenazando y no necesariamente haya desarrollado una conducta criminal? No se puede hablar de conducta criminal. Potencialmente, teorías a lo largo del tiempo que intentan explicar, hasta ahora no hay una que explique, no podemos decir que él es un criminal. Ahora, el hecho de que él encontró un mecanismo de la forma de defenderse en ese contexto, ¿verdad?, y no haya recurrido a un adulto, implica también un déficit en el contexto, es decir, no hay un adulto en el cual sea referencia para él para pedir ayuda. No sabemos, como vos decías, que estas amenazas se van a concretar o no, forma parte, porque tengo entendido que es un libro, ¿verdad? O sea, el juego es así, es un libro en el cual vos ponés que cómo te vas a morir o cómo se van a morir, cuestiones como esas, o sea, es un juego para él. No dimensiona tal vez en todo el contexto lo que implica, entonces sigue siendo responsabilidad de los adultos intervenir en estos casos y poder ofrecer los espacios para que ellos puedan pedir la ayuda que necesitan. O sea, bajo esa hipótesis y para ir cerrando la entrevista, ¿no le parece una determinación muy gravosa el hecho de que haya cobrado Estado Público a través del Ministerio Público, actuado de oficio, y que la misma institución educativa haya decidido la expulsión de este alumno? Es grave. O sea, de hecho que la exclusión así tan drástica de una persona, creo que esto es como un ejemplo, como un modelo para posteriores casos similares. Tal vez no debería de haber sido así tan drástico, pero tiene la institución, tengo entendido, sus posturas al respecto, ¿verdad? Sabemos dentro de qué marco se encuadra también, ¿verdad? Todas tienen sus políticas específicas, pero el derecho de este adolescente está siendo transgredido porque no hay, o sea, yo no escuché, no sabría decirte a ciencia cierta, pero no hay un antecedente de que fue analizado, evaluado y posterior se tomó la intervención. Al respecto más voy de que sí, es grave, se le excluye, sí. O sea, se revictimiza. Y desde esa perspectiva, y ustedes que conocen lo que dice la doctrina y la literatura al respecto en el campo de la psicología, ¿cómo podría estar sintiéndose este joven que era víctima de sus compañeros, se metió en un juego quizás también para entrar a esa dinámica de grupo, pues no creo que él esté jugando solo, y ahora bajo el acecho de una investigación penal, tengo entendido que sus padres están separados, ha de ser muy difícil estar en el lugar de ese joven en este momento? Posiblemente sí, son muchas, de hecho que la adolescencia trae consigo muchos cambios. No podría decirte que no, evidentemente esto es grave, él fue excluido de su rutina normal, pero como te decía, lo más aconsejable en estos casos es buscar ayuda profesional, que
por lo menos, o para la familia, o para el joven, o para todo el contexto del colegio, incluso, qué es lo que está pasando, por qué estos grupos se ponen contra alguien. Si vamos a ir a analizar lo que dice la literatura, lo que dicen las investigaciones en psicología al respecto al fenómeno bullying, en general las personas más vulnerables son víctimas de bullying. Y ahí tenemos toda la franja que sea las personas con problemas o alguna discapacidad o alguna diferencia física. Que es el caso, al parecer, de este joven que tenía sobrepeso. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por haber compartido con nosotros este tiempo y aclararnos básicamente este punto que requiere un mayor cuidado y atención, porque quizás la gente no está comprendiendo con todos los elementos de lo que se trata este fenómeno, porque muchos tienden a minimizar y a decir, bueno, eso siempre ocurrió. Pero ahora está, al parecer, tomando otras connotaciones hechos como estos. Gracias por estar con nosotros. Okay.